Hola Internet. Sí, Internet. Este medio es muy interesante. Ha permitido, entre muchas otras cosas, que los fanáticos creen sus propios mundos y conceptos alrededor de las series y películas que disfrutan, desde fanfiction, fanart, críticas, comentarios y hasta memes. Buscando información para este tema, encontré que en el año 2005, en cierto sitio web, un pequeño grupo de personas trató de hacer que Milhouse se convirtiera en un meme, pero como ustedes saben, ese tipo de cosas debe suceder de forma orgánica, natural, sin que nadie lo obligue a existir, y de ahí surgió una frase que he visto en un par de ocasiones: Milhouse no es un meme, ni para eso lo quieren. Pero algo que los fanáticos sí han logrado definir y establecer son los tropos. Un tropo, según su acepción en inglés, ya que en español significa algo diferente, es un recurso retórico o cliché que un autor utiliza en sus trabajos creativos para expresar algo. Los tropos, enfocados en la televisión, la mayoría creados por los fanáticos, se encuentran condensados en el sitio web TV Tropes, que define cada uno de estos conceptos y da ejemplos encontrados en distintos géneros y tipos de programas de televisión y en ocasiones películas y otros medios. Ejemplos básicos de estos conceptos serían patear al perro, que se refiere a esas ocasiones en las que el autor de una obra hace que uno de sus personajes haga algo realmente malo o despreciable sin ninguna otra razón más que para demostrar que es malvado. El sacrificio heroico, en el que un personaje salva la vida de otro con consecuencias nefastas o fatales, o el desarrollo del personaje, el cual podría considerarse en cierto modo la idea opuesta de lo que hablaremos aquí. Uno de esos tropos se originó en nuestra serie favorita, y es el de la flanderización. Al principio creí que el término se refería a la reeducación del especial de Noche de Brujas 5, en el doblaje de España o algo así. Pero esta palabra se refiere a lo que sucede cuando se toma una característica menor de un personaje y se exagera al punto de que se convierte en su factor más destacado. ¿Y quién creó el término? Como suele suceder en la internet con muchas otras cosas, es difícil determinar su origen. Lo que sí podemos decir es que los primeros usos de esta palabra en la internet con el significado que ya dimos datan de 1999 y que obviamente proviene de uno de los personajes con los cambios más notorios en la serie. El queridillo vecinillo de Homero Simpson, apreciado por todos, dueño de su propio negocio, con una suerte extraordinaria, una familia ejemplar y una fe irrompible. También podía irritarse en ocasiones o incluso explotar cuando se veía enfrentado a una mala situación, pero eso era bastante normal. En pocas palabras, era en principio el opuesto de Homero Simpson. Pero su faceta religiosa fue exagerándose más y más al punto de que Ned se convirtió en un loco religioso y controlador. Es difícil señalar el momento en el que este cambio tomó lugar, ya que la religión siempre ha sido parte de su caracterización, pero me atrevería a señalar dos momentos. El primero es el episodio Pregúntale a Marge, el cual presenta a Ned como un joven neurótico que se preocupa por el hecho de que cualquier cosa le va a hacer perder el favor de Dios, y fue lo que llevó al reverendo Alegría a convertirse en un pastor apático. Esa característica ya estaba ahí desde el principio, pero fue en este episodio en el que la aumentaron a su máximo nivel. Pero para mí, el punto de no retorno para Ned Flanders llegaría cuando su esposa fallece. Igual que sucedería en la vida real cuando un ser querido muere, algo cambió en Flanders en ese momento. ¿Quién era por lo general la persona que estaba al frente de toda protesta acerca de algo que estuviera en contra de la moral de la ciudad, salvo ciertas excepciones? Maud Flanders. Cuando este personaje salió del show, esas características se transfirieron a Ned. El alegre, cordial y modesto vecino de la Avenida Siempre Viva se transformó en un fanático extremista que trata de controlar las vidas de todos los ciudadanos de Springfield, de lo que ven y lo que hacen, para que no exista ningún tipo de inmoralidad. ¿Qué clase de hombre ve horas y horas de televisión para examinarla detenidamente y determinar si contienen el más mínimo detalle en contra de lo decente?
uno cuya familia se ha desmoronado por una tonta decisión de los escritores. No solo esto cambió su personalidad, sino la dinámica con su vecino. Homero bajó el nivel del rencor que le guardaba y aunque no se convirtieran en grandes amigos, son más las ocasiones en las que se ayudan entre sí desde entonces. Ned también sería parte colateral de la flanderización de otro personaje, una de la que tomaron parte los propios fanáticos. El director de la escuela primaria de Springfield, severo educador, veterano de guerra con algunos traumas en su mente y devoto hijo de mamá, Seymour Skinner siempre me ha parecido el mayor desperdicio de tiempo dedicado a los fanáticos. Sí, es inevitable mencionar el infame salto de tiburón que consiguieron en la temporada 9 con su supuesta falsa identidad, lo cual es algo que la propia serie ha tratado de borrar, por lo que no necesariamente cuento entre sus rasgos de personalidad su etapa rebelde. Pero lo que me parece mucho más insultante es que después de años y años de seguir el idilio entre Skinner y Krabappel, todo termina sin más, cuando Skinner ha alcanzado un nivel de flanderización sobre 9000 y se ha convertido en el esclavo mental de su madre. Me van a decir que este veterano de guerra, este estricto director de escuela, este hombre que se atrevió a decirle a toda la ciudad que era casto a su edad, se convirtió en este mediocre pusilánime. Desde el principio se estableció que la madre de Skinner sería un obstáculo en los demás aspectos de su vida. Cuando Bart le preguntó a Edna por qué no se interesaba en el director, ella le dijo que su madre no lo dejaba salir a jugar. Pero lo que vimos en los años siguientes fue el desarrollo, el crecimiento de su personaje, su lucha por salir de las garras de su madre y conseguir su propia vida. Todo para que lo disolvieran en un episodio y pusieran a su pareja en un par de relaciones que nadie estaba pidiendo. Sobre todo la última. Aún me cuesta creer que esa haya sido una votación legítima. Y aunque ahora sepamos que la relación entre Skinner y Krabappel hubiera tenido un final trágico de todos modos, eso hubiera sido más interesante que el monótono niño de mamá que tenemos al día de hoy. Y aparte de no tener mucho sentido, la unión de Ned y Edna no hizo mucho por ninguno de los dos personajes. Quizás fue un intento del equipo creativo por cambiar un poco las cosas con dos de los personajes más notorios de la serie, pero la química entre estos dos era nula y dudo mucho que hubiera buenas historias que contar con ellos. El personaje principal de la serie, un poco irritable, un poco torpe, un poco insensible en ocasiones, pasó a ser un idiota que ignora por completo el bienestar de su familia y de su ciudad. Homero Simpson fue creado con el fin de ser la antítesis, el opuesto del típico padre de comedia de situación que lo sabe todo y que abundaba en los programas de televisión de los 80s. Era una sátira del típico hombre norteamericano, pero poco a poco se fue convirtiendo en una caricatura de sí mismo. Creo que Homero es más estúpido cada año, escribía el profesor Lawrence Pierce, de la Universidad de Chicago, y no solo fue algo que la misma serie admitió, sino que, a diferencia de los personajes de los que hablamos previamente, hay evidencia que respalda este hecho, evidencia científica. Me encontré este pequeño estudio realizado por Iris Chin, psicóloga de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, en el que hizo un análisis lingüístico de cada integrante de la familia para determinar el momento en el que Homero se flanderizó. No voy a explicar todo el proceso que usó, ya que es algo bastante complejo e incluso utiliza algoritmos y sistemas de análisis, pero básicamente lo que hizo fue tomar los guiones de todos los episodios hasta la temporada 26 y determinar la productividad lingüística de cada personaje. En la vida real, este análisis se hace principalmente en los niños para determinar si tienen problemas del habla, y descubrió que aunque Homero Simpson no tiene grandes cambios en esa capacidad, sí hay un bajón significativo en las temporadas 9 a la 13. ¿Coincidencia? No lo creo. Es en estas temporadas en las que la serie alcanzó su nivel más absurdo, y dentro de la misma se trató de darle una explicación al cambio gradual del personaje, ya fuera por los constantes golpes a su cabeza o porque tenía un crayón alojado en el cerebro. Una teoría acerca del por qué el cambio tan drástico del personaje dice que se debe a la popularidad que alcanzó en los primeros años de la serie. Sí, Bart por lo general era el centro de atención del público y la cara puesta en la mercancía, pero poco a poco la gente se dio cuenta que el personaje de Homero era mucho más interesante y más gracioso, sobre todo cuando cometía estupideces. Y no solo el público observó eso, también las productoras de televisión. Por eso es que empezaron a salir, digamos, clones de Homero Simpson en las comedias, padres torpes, gordos, que consumen grandes cantidades de licor, o como los llamarían en Los Simpson, plagio y plagio di plagio.
¿Y qué alternativa tenía la serie para destacar por encima de todos estos imitadores? ¿Debía volver Homero a ser el padre moderado e irritable de antes o ir al extremo opuesto, volviéndose cada vez más y más estúpido y convertirse en una sátira de sí mismo? Como sabemos, ocurrió lo segundo y eso dio lugar al Homero Simpson caricaturesco, completamente despreocupado y de comportamiento errático. Reitero que esta es una teoría y no una explicación de lo que sucedió realmente, aunque no me parece tan descabellada. Y por supuesto, hay muchos más casos dentro de la serie. No los mencionaré todos, pero he aquí algunos. Moe pasó de ser un cantinero de poca monta que trataba a sus clientes como basura y mantenía toda clase de negocios clandestinos dentro de su bar, a ser una persona altamente depresiva que no puede dejar pasar un episodio sin lamentarse de lo solo que está e incluso tratando de acabar con su vida en ocasiones. Lisa pasó de ser la niña sensible y razonable de su familia a convertirse en la persona que prueba cualquier nueva tendencia que pueda surgir y a sentirse superior por eso. Nelson solo fue un bully de tiempo completo en su primera aparición, porque en las siguientes los escritores quisieron demostrar que los matones tienen también un lado sensible. La cuestión es que Nelson parece atorado en su faceta más sensible todo el tiempo. Smithers era el implacable lacayo del señor Burns, que ocasionalmente mostraba por él un interés que iba mucho más allá de la lealtad, pero este interés se convirtió en su característica principal y pronto se transformó en la representación de todos los estereotipos de las personas homosexuales. ¿Recuerdan al Rafa Gorgori que fue capaz de interpretar magistralmente a George Washington en una obra de teatro? No queda rastro de él bajo ese niño peligrosamente torpe en el que se ha convertido. Y así podríamos seguir con muchos otros personajes. Apuesto que algunos de ustedes están pensando, ¿y qué hay de malo en la flanderización? A mí me gusta el loco religioso Flanders, o el Homero que es más estúpido cada año. Y no voy a negar que esas exageraciones nos han dado situaciones muy graciosas. De hecho, la flanderización, al igual que los demás tropos o clichés, no es buena o mala en sí. Eso depende del uso que se le dé. Además, el hecho de que se exagere una característica superficial de un personaje secundario permite darle una mayor profundidad a su caracterización. Un ejemplo de esto es Barney, quien al principio solo llenaba el papel de mejor amigo de Homero y parroquiano del bar, sin mucho más. Cuando se comenzó a dar mayor énfasis en su faceta de alcohólico, eso dio lugar a un mejor personaje y a situaciones más graciosas. Bueno, eso hasta que lo volvieron sobrio momentáneamente. Pero el principal problema de la flanderización ocurre cuando la longevidad de la serie se extiende por mucho tiempo, y eso hace que los personajes se vuelvan predecibles. No hay que ir muy lejos, basta con ver el capítulo más reciente de la temporada 29. Skinner aparece en una escena, hay una broma que involucra a su madre. De hecho, en esta misma temporada ya está visualizando a los estudiantes de su escuela como si fueran Agnes, lo cual ya raya en lo enfermizo. Flanders aparece en una escena, supongo que debe ser para alguna broma religiosa, y efectivamente así lo fue. Otto aparece en una escena. Este personaje ya no es el modelo a seguir de Bart, o la encarnación del rock and roll dentro de la serie. El rock and roll ya no es tan popular, piensan los escritores. Entonces encasillemos al personaje en el tema de los alucinógenos, y en sus dos apariciones prominentes en esta temporada así lo vemos. Entonces la flanderización resulta perjudicial cuando una comedia dura por mucho tiempo. ¿Cuántas variaciones sobre un mismo tema se pueden encontrar? Hace que los escritores vuelvan a un personaje unidimensional, olvidando las demás características previamente establecidas y llevando a la serie al síndrome de eso ya se ha visto. A estas alturas sería curioso ver un cambio en la serie, ya que hemos visto que el equipo creativo va en piloto automático desde hace mucho tiempo. Pero para mí, por lo menos, sería bienvenida una nueva mentalidad que permita sacar de la rutina a los personajes y les brinde nuevas oportunidades de hacernos reír y de celebrar que aún se sigan haciendo nuevos episodios. Ahí lo tienen, la verdad no estuve motivado para hacer un video sobre el tema por mucho tiempo, hasta estos últimos días, no solo por lo evidente que se ha presentado la flanderización últimamente, sino por haber leído sobre otros fenómenos y temas surgidos en la internet, ninguno que tenga que ver con los Simpson, pero de alguna forma sirvieron de inspiración. Había personas que se dedicaban exclusivamente a preguntar cuándo saldría este video, así que me alegro de haberlo realizado al fin y ya todos podremos continuar con nuestras vidas. Como siempre, muchas gracias por ver. No olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook.
Pillo, 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 pillo.